tipo de coordenadas donde eso exactamente no ocurra, ¿ya? Se estudiará más adelante lo que llama uno coordenadas polares. Por lo pronto no va ahí. Estaríamos entonces dibujando los puntos. Yo puse aquí 2 puntos de carácter oblicuo, es decir, que no tengan ni la misma ordenada ni la misma abscisa. ¿Ya? El caso después de que los puntos estén puestos de manera horizontal o bien vertical uno con respecto al otro, es un caso particular de este. Así que generamos mejor de esta manera, un poco más globalizada la idea. Ahora, yo necesito saber la distancia que hay entre A y B. Entonces le he puesto a esa distancia para identificarla de esta manera. La distancia que hay entre el punto A y el punto B. Ahora, cuando uno hace ese trazado, o sea, lo que quiero medir es el segmento que une a estos 2 puntos, me puedo formar siempre, como está ubicado de manera oblicua, un triángulo rectángulo que tiene sus respectivos catetos e hipotenusa y un ángulo alfa que forma el trazo con la recta horizontal. De hecho, podríamos llamarlo así, con la parte positiva del eje X, uno podría tomar y ahí hay un ángulo que genera este trazo. El ángulo alfa lo he puesto acá. ¿Ya? Entonces, miren, uno de los catetos, el que va vertical, la medida que este tiene es la resta entre I2 e I1. Recuerden que el I2 es la altura a la que se encuentra el punto B, I1 es la altura a la que se encuentra el punto A, por lo tanto, si hago la resta entre el I2 y el I1, lo que tengo es la medida de ese segmento, digamos, del cateto opuesto al ángulo alfa. El cateto adyacente al alfa, que también lo puedo gestionar de esta manera, restando ciertas distancias, puesto que el punto B en su proyección hacia el eje X llega al punto X2. Si el punto A lo proyecto hacia el eje X, llego al punto X1. Luego la distancia que hay entre esos dos vendría siendo X2 menos X1. Tengo, por lo tanto, los catetos y lo que quiero saber es la hipotenusa. Así que lo que voy a hacer es simplemente utilizar Pitágoras. Y por lo tanto Pitágoras me dice, tome la hipotenusa, la eleva al cuadrado y eso le debe coincidir con el cuadrado de los catetos, ¿no? Sumados entre sí, ¿no? Y ahí es que queda entonces la fórmula esa que dice el d cuadrado de a, b igual a la expresión del lado derecho. Y como lo que queremos no es la distancia al cuadrado, sino que la distancia, ya todo esto, que como es una distancia es positiva, corresponderá a la raíz cuadrada de esta suma de esos cuadrados que aparecen ahí. Así que fórmula para sacar la distancia entre A y B. Noten en todo caso ustedes que la distancia entre A y B y entre B y A es la misma, ¿no? De un punto al otro o al revés. De hecho, miren que el único cambio que habría sería que en la fórmula me habría quedado X1 menos X2 e Y1 menos Y2. Pero, en todo caso, como van elevados al cuadrado, daría lo mismo, porque igual eso va a quedar positivo, ya sea que la resta de negativa. Así que aquí a no preocuparse que cuando uno dice calcule la distancia entre 2 puntos y empiezan las dudas, ¿y cuál es el X2 e Y2? ¿Y cuál es el X1 e Y1? El que quieran, da lo mismo. Cualquiera de los 2 puntos, uno parte considerando uno de ellos y tomará cuál es el otro que va a corresponder ahí para que reemplace. Hace la operatoria y tiene entonces la distancia que separa a un punto del otro. Positiva. De hecho, esa distancia será nula siempre y cuando miren la fórmula esta para que dé 0. Lo único que podría pasar es que el X2 y el X1 sean iguales para que ese número dé 0 y que el I2 y el I1 también sean iguales. Dicho de otra manera, la distancia entre 2 puntos es nula cuando los 2 puntos son el mismo punto. Que si son distintos ya hay una distancia que los separa, una distancia positiva, que la calcularemos con esta fórmula acá. Bueno, no es lo único que uno involucra en un segmento. También está esta instancia de que cuando uno tiene un segmento, forma con respecto a la horizontal un ángulo, ¿no? El ángulo alfa, como lo hemos dejado registrado acá. Bueno, a la tangente de ese ángulo se le llama la pendiente del trazo.
es la tangente del ángulo que ahí está formado. La tangente de este ángulo alfa, pendiente del trazo en cuestión. Y a todo esto uno dice, bueno, ¿cómo era que calculábamos la tangente? Es que la tangente se calcula como el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Por esa razón es que la tangente de alfa, en este caso, tal como la tengo anotada por acá arriba, ¿ya? Esa expresión de acá corresponde a I2 menos I1 dividido por X2 menos X1. Un detallito. Si lo hacen al revés, va igual a, porque si yo amplificara por menos 1, es decir, multiplico por menos 1 arriba y abajo, por lo que tengo una fracción equivalente, me quedaría el I1 positivo y el I2 negativo. Pero ojo, acá abajo me va a quedar X1 menos X2. O sea que para sacar la pendiente, yo resto en el orden que quiera en el numerador. Eso sí, cuidado, que abajo tengo que ser coherente. O sea, si partí con un punto tomándole la abscisa que se llama I2 y le resto la del I1, abajo tengo que seguir con el punto de inicio, que era el que tenía abscisa I2. Por eso que tomo el punto X2 y le resto el X1. Que si lo hago al revés, es decir, que parto al X1 y le resto I2, manteniendo la coherencia, tendría que seguir tomando el punto que tomé al inicio, que era el punto P1, o el punto A, en este caso, ¿no? Que tenía coordenada X1, o sea, abscisa X1 menos el X2. O sea, que sea coherente, porque si yo hago al revés, es decir, por ejemplo, resto X2, el I2 con el I1, y abajo pongo X1 menos X2, estaría incorrecto. Me quedaría la pendiente con un signo que no corresponde, con signo cambiado. Así que ahí hacer coherente con el orden nomás. Seguir el orden correspondiente, qué punto tomé primero y cuál le estoy restando, que si hago ello, saldrá bien esta situación de lo que correspondería a la pendiente del trazo. Normalmente, a este asunto de la pendiente, en términos de nomenclatura más abreviada, suele llamarle uno M, ¿ya? La pendiente M, que se calculará de la manera en la que estamos entonces mencionando ahí. Forma de calcular pendiente de un determinado segmento. Y lo otro era, bueno, la distancia que había de un punto con respecto al otro. Ahora, aparte de eso, de tener un trazo y de encontrar la pendiente que éste tiene, lo otro que normalmente uno utilizará en esta historia de la geometría analítica consiste en lo siguiente. Supongamos que aquí yo tuviese mi sistema coordenado, cartesiano, ¿no? Con sus respectivos ejes. Así que podría acá decir, mira, aquí ya voy a tener mi eje X o eje de las abscisas, el eje de las ordenadas, el origen, y voy a trazar una recta, ¿ya? Lo que voy a trazar es una recta. Y voy a dibujarla por acá. A ver, vamos a poner un poquito más grueso a esto. Ahí, por ejemplo. ¿Ya? Entonces nosotros tendríamos acá una recta, ¿no es cierto? Entonces tenemos una recta. Y yo quiero describir la ecuación que rige a todos esos puntos. O sea, ¿cómo me quedaría determinada una ecuación donde estén todos los puntos que habitan en la recta? Entonces, vamos a comenzar nosotros con una de las cosas de los axiomas de la geometría clásica, que decía que por dos puntos pasaba una única recta. Y yo quisiera encontrar la ecuación de esa recta. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a decir, mira, aquí tengo un punto A. Y por acá tengo un punto B. Dos puntos. ¿Ya? Vamos a suponer ahí que el punto A tiene coordenadas X1 e Y1 y que el punto B tiene coordenadas X2 e Y2. ¿Ya? Estarían ahí la situación esa. Bueno, pero yo lo que quiero encontrar es cuál es la relación que tiene cualquier punto dentro de la recta esta, ¿no?
Da lo mismo en qué sitio vaya a estar el punto, así que lo vamos a ubicar por acá en algún lado. Supongamos por aquí. Pudiendo estar más arriba de B o más abajo de A, es un punto cualquiera, solo que para que aquí me salga un poco más rápida la gráfica, nomás que lo hago así. Bueno, ¿cómo me genera a mí, cómo puedo generar la ecuación de todos los puntos que cumplen esto? Al punto P le vamos a llamar X e Y. Es un punto cualquiera de la recta va a tener coordenada X e Y. Los otros dos puntos son conocidos, X1 y 1 y X2 y 2 son dos puntos dados inicialmente y lo que quiero es la recta que pasa por ella. Ahora, ¿qué hago? Voy acá y voy a trazar un triángulo ahí, ¿ya? Y me voy a trazar otro triángulo más por acá. Y resultará que acá tendría, ¿cierto? Un triángulo de tipo rectángulo, acá la misma historia. Y entonces, luego podría decir, a ver, ¿qué era esto? Bueno, si el punto B era X2 e Y2 y el punto A X1 e Y1, eso vendría siendo Y2 menos Y1. Y por lo tanto, esta parte de acá será X2 menos X1. Pero resulta que si yo quisiera cierta parte acá que la vamos a marcar, esa la vamos a marcar un poquito más gruesa, diría yo, ¿qué largo tiene esta? Si voy aquí, digo, a ver, ¿qué largo tiene esta de acá? A ver, vamos a ir. Eso, ¿qué largo tiene esta cosa? Será, mire, el punto P está a altura I, porque recuerden que la ordenada del punto P es I, y el punto A está a altura A1, o sea, I sub 1. Por lo tanto, esa distancia será I menos I1. Por otro lado, si lo que quiero es esta parte, a ver, acá la idea es esta de ahí hasta acá, vamos a marcar un poquito más incluso ahí, ese sector, incluso podría haberla borrado aquí un poquito para que no vaya a creer uno que el X2 e Y1, que era la distancia que estábamos mencionando acá, se refiere a toda esta. De ahí a ahí es que era el X2 menos Y1. Pero esta parte, la que va acá, esa sería X menos X1. Fijan la abscisa del punto P menos la abscisa del punto A. Eso me estaría quedando. Bueno, el ángulo que tengo acá es el mismo para los dos triángulos, ¿no? Así que si yo le sacara la tangente a ese ángulo y ocupara el triángulo grande, me quedaría que la tangente de alfa, si le llamo alfa a este ángulo, ¿no? Al ángulo de aquí, le vamos a poner el ángulo alfa, la tangente del alfa sería I2 menos I1 dividido por X2 menos X1. Así va la tangente al ángulo alfa. Pero si lo veo en el triángulo más grande, ¿no? Ahora, si le saco la tangente de alfa en el triángulo más pequeño, que la tangente va a ser igual, ¿no? Igual está presente ahí y corresponde a una razón entre los lados, pero la razón aquí sería I menos I1 dividido por X menos X1. Y como ambas expresiones representan, obviamente, a la misma tangente, quiere decir que entre sí son iguales, ¿no? Así que de acá, o de acá, ¿no? Yo puedo decir que esas dos expresiones racionales son iguales, así que me queda que I menos I1 dividido por X menos X1
da exactamente lo mismo que si pongo I2 menos I1 dividido por I2, o sea, por X2 menos X1. Aquí diría yo X2 menos X1. Y ya con ello lo que tengo acá es una ecuación que cumplen los puntos X e Y que habitan en la recta. O sea, todo punto P que habita dentro de esta recta satisface a esta ecuación. Así que esta es la típica ecuación de la recta. Claro, acá uno le pone una situación, le dice ecuación de la recta que pasa por dos puntos. O sea, A y B, ¿no? Si yo conozco los puntos, hago los reemplazos en esta expresión y que tengo la ecuación de la recta. Así que ahí ya esa sería la típica ecuación de la recta que uno conoce. Ahora, si yo me doy cuenta de otro detalle, es que, por ejemplo, este era la pendiente del trazo, ¿no? Que estaba de los dos puntos, que es la misma pendiente que va a dar con cualquier punto, ¿no? Recuerden que dijimos, mire, para abreviar, nosotros lo que vamos a hacer es llamarle M a la pendiente, ¿no? Así que en ese contexto, si le llamo M a esa expresión, a la pendiente que generaban estos dos puntos, que yo podré decir ahora que la ecuación me va a quedar I menos I1 dividido por X menos X1 igual a M. Y de hecho, si ordeno un poquito mejor, que esta cosa la escribo así mejor. I menos I1 igual a M multiplicado por X menos X1. Entonces, miren, otra manera de escribir la recta, que tengo otra forma de escritura. Y a esta le llamo ecuación de la recta, o llamémosle ecuación nomás, ecuación, pongámosle ahí ya lo que estamos sacando es recta, ¿no? Ecuación de la recta, pero tiene una particularidad. A esta le vamos a llamar nosotros punto, porque tenemos como dato un punto, el X1 e Y1, y el otro dato que hay ahí es la pendiente. O sea que si yo conociera un punto y la pendiente de la recta, sé cuál es su ecuación, la que tengo generada acá. Si lo que tenía eran dos puntos, hago la fórmula anterior. Es la misma recta, ¿no? Solo que va y uno la escribe de una manera equivalente nomás, ¿ya? Ahora, ¿qué otra cosa podríamos hacer nosotros? Siguiendo con la misma ecuación nomás, ¿eh? No es que haya nada nuevo. Que si empezamos a multiplicar acá, por ejemplo, mx menos m por x1, y entonces luego despejo el y, me va a quedar m por x, me estaría quedando más i1, noten que el i1 pasaría sumando, menos m por x1, la puedo plantear así y decir, mire, aquí resulta que esta cosa, como x1 e y1 es el punto, donde su abscisa y ordenada la conozco y conocía la pendiente de la recta, eso corresponde a un real. Y a este real, digan, esto vive dentro de los reales y a eso le vamos a llamar nosotros B. Lo vamos a bautizar de esa manera, para que la ecuación me quede entonces escrita así. Y tengo esta otra ecuación de la recta, ¿ya? A esta típica le conoce uno como ecuación principal. Ecuación principal. Ahora, noten el siguiente detalle aquí, ¿eh? M es la pendiente, ¿cierto?, de la recta. Y ahora, si yo quiero saber en términos geométricos y concretos para mi recta qué cosa es B, que si yo tomara en esta ecuación el X y lo reemplazara por 0, es decir, para ubicarme en el eje Y, me queda que el Y vale B.
o sea que tengo un par ordenado, x igual a 0 e y igual a b, que pertenece a esta recta, pero que además pertenece al eje y, porque x igual a 0 era la ecuación del eje y, ¿no? Así que si digo x igual a 0, ya estoy diciendo, mire, el punto va a vivir en el eje y. Pero que cuando el x vale 0, en esta recta, en la oblicua, el y vale b, quiere decir que el punto de la recta oblicua que topa al eje y, donde corta el eje y esta recta, es b. Así que los parámetros que forman parte de esta recta, el m y el b, por un lado tengo m, es la pendiente, y el b corresponderá al intercepto de la recta con el eje de la y. Dato que puedo generar ahí para mi ecuación principal. O sea, tengo la misma recta que solo la hemos como peinado de maneras distintas nomás, porque hemos hablado de que si tenía 2 puntos la genero con la primera de las ecuaciones que hemos anotado, que si por ahí me han dado como dato un punto y la pendiente, que ya tengo ahí, y si me dan la pendiente y un punto donde corta, bueno, tengo la otra ecuación. ¿Ya? Son ecuaciones alternativas que aparecen ahí, toda vez que tengo una recta de carácter oblicuo. Ahora, ¿cuáles son las otras rectas del plano que me están faltando caracterizar acá? Porque con esto yo tengo cubiertas todas las rectas oblicuas. Me faltaría identificar a las verticales y a las horizontales. Entonces vamos a ver cómo generamos rectas verticales y rectas horizontales. Bueno, las rectas que son de tipo horizontal, más o menos es obvio el asunto cómo van a ser sus ecuaciones, porque tendríamos algo del estilo siguiente, ¿no? Miren, ahí hay una recta de carácter horizontal. ¿Qué tiene de particular esta recta? Que si esta recta corta al eje y en un cierto punto, podríamos decir, mire, cortó acá en B, todos los puntos de esa recta tienen la misma ordenada, es decir, dicho de otra manera, todos los puntos de esa recta están a la misma altura. Por lo tanto, la ecuación que rige a esto sería I igual a B. Ojo, esto sería como caso particular. Dependiente igual a 0. De que en esta ecuación el m fuera 0. La pendiente fuera 0, quiere decir que el ángulo es 0 y eso indicaría que entonces esto no estaba inclinado, que en definitiva estaba horizontal. Así que y igual a una constante o una recta de pendiente nula en su ecuación principal es una recta de carácter horizontal. Por lo tanto, con esta ecuación principal la estaría calzando también a este tipo de recta, a las horizontales. Ahora, ¿cuál otro más me falta? Que las otras rectas que me estarían faltando, que ya no están en esta ecuación, son las verticales. Vamos a trazar que salga como recta vertical, ¿no? Ahí tenemos una recta de tipo vertical. Ahora, digo, ¿y qué tienen de particular todos estos puntos que viven en esta recta vertical? A la recta vertical que estaría cortando acá, se fijan al eje de las X, lo está cortando en un cierto punto. Llamémosle X0, ¿ya? Recta vertical que corta en X0. Por lo que entonces puedo llegar y decir que todos los puntos que viven ahí tienen esta particularidad, que su abscisa es X0. Por lo tanto, la ecuación de ellas es que el X vale X0. Todos los puntos de la recta tienen esta particularidad. El Y puede ir variando, pero el X vale X sub 0. Así que esa sería la ecuación de las rectas de tipo vertical. Ahora, si yo quisiera tener una ecuación donde me aparezcan tanto las rectas verticales como las oblicuas, las horizontales, o sea, la gama completa de estas, diré, mire, lo podría yo, a partir de mi ecuación de la recta principal, pasar todo para un mismo lado, ¿ya? E igualar a 0 la situación, pero eso al final, mire, quedaría así.
¿Por qué con una ecuación de este estilo tendría ganada todas? Mire, ¿qué tal si el B es distinto de 0? Yo puedo despejar que el I será menos AX menos C, todo dividido por B. Y si me doy cuenta, me quedó como la ecuación principal, ¿no? Del tipo MX más B. O sea, yo podría despejar el I. Pero en esta misma ecuación, si es que el B es nulo, podría, y el A distinto de 0, despejar X. Y me quedaría X igual a un número, es decir, me quedaría una recta vertical. O sea que en este tipo de expresión, estas son rectas. Pero tienen un detalle. Aquí están todas. Están las rectas horizontales que sí, miren. Podría decir yo, si el X vale 0, o sea, el A vale 0, y me quedaría I igual a menos C partido por B, que es un número. I igual a un número es una recta horizontal. Si el que vale 0 es B, entonces tendría X igual a un número, que lo despejaría, menos C partido por A. Recta vertical C entonces. Y si el A y el B son distintos de 0, que despejo el I y me queda de la forma MX más B, es decir, recta oblicua. Así que en realidad, en esta expresión final, tengo todos los tipos de rectas. Así que lo normal es que a esta uno le llama así. Le pone la ecuación general de la recta. Así que si yo quisiera tener la totalidad de todas las rectas, siempre las podría escribir de esa manera. Que no quiere decir que las otras versiones no las vaya a utilizar, dependerá del problema que uno quiera en determinado momento abordar, utilizará una forma u otra. Así que ahí cualquiera de las versiones que hemos anotado, de 4 versiones, ¿no? Cuando pasa por 2 puntos, cuando tengo un punto y la pendiente. Esta de punto pendiente, esta de aquí, es la típica que uno usa cuando calcula la ecuación de la recta tangente a una curva y utiliza para sacar la pendiente la derivada, ¿no? Esa es la típica ecuación, donde m será la derivada y x1 e y1 es el punto donde uno está trazando la recta tangente. Así que esa es la ecuación de la recta que uno utilizaría más en la parte de cálculo. Sin embargo, tenemos las otras versiones que las podemos, como les decía, usar de manera indistinta, una u otra, ¿no? Ahora, ¿qué otro asunto más allá de que tengamos rectas y tengamos las ecuaciones que las describan? Que podemos generar entonces tales o cuales ecuaciones. Lo otro que normalmente uno realiza acá es decir, mire, si yo tengo dos rectas en el plano, tengo la siguiente situación. Podría tener trazada una recta. Entonces, ¿qué opciones tengo para otra recta en el plano? Bueno, tengo esta. Le dice uno, tengo esta versión de acá, ¿ya? Que la vamos a poner. A ver ahí. Ya. A ver si la muevo. ¿Se fijan? Esta recta, ahí, es una recta paralela, ¿no? Recuerden, definición de rectas paralelas de la geometría clásica decía son dos rectas que nunca se cortan. Esa es una versión de recta paralela. O la otra decía que coincidan. Si dos rectas son la misma, son paralelas. Dicho de otra manera, una recta es paralela consigo misma, pero también paralela a cualquier otra que no tenga ningún punto en común con ella. Y ahí podríamos tener eso de ahí, ¿no? Lo que querría decir en todo caso, de todas maneras, ¿no? Era que, supongamos, si yo tengo acá una recta L1 y una recta L2. Podría decir, si es que no se están cortando, ¿no? Que L1 es paralela con L2.
Si L1 coincide con la recta L2, es decir, son la misma recta, aquí también uno dice que dos rectas son paralelas. Si es que entre sí son la misma recta, ¿no? Y la otra ubicación de rectas en el plano, si no son paralelas, se cortan. Y dos rectas no paralelas, de acuerdo al axioma de la geometría clásica, dice dos rectas no paralelas se cortan en un único punto. Por lo que entonces tendríamos nosotros una... Bueno, cambié lo que trazaba recta acá, ahí iría, con otra recta, y dice uno, mire, dos rectas se cortan, si no son paralelas se cortan. ¿En cuántos puntos? En uno solo. Y ahí esto sería el caso, ¿no? De tener entonces una recta L1 y una recta L2, pero con estas rectas no paralelas. Así que son las ubicaciones en el plano típicas de dos rectas que no van entonces paralelas. Ahora, si dos rectas no paralelas se cortan, forman entre sí un ángulo. Ahora, ¿cuál es la definición de ángulo entre las dos rectas? Porque yo estoy mirando ahí que las rectas se han cortado, pero podría haber tomado ese ángulo que acabo de marcar o haber tomado este otro. Bueno, ¿cuál es el ángulo? Bueno, la definición, para que no haya ambigüedad, dice, le vamos a llamar al ángulo al más chico entre los dos. Bueno, hay un caso límite donde un ángulo y el otro son iguales, que es que se corten de manera perpendicular, ¿no? Donde ambos serían 90. Pero si no se cortan de forma perpendicular, hay uno que es agudo y el otro obtuso. Bueno, al ángulo normalmente va a ser el de tipo agudo. La pregunta es, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo sabemos cuál es el ángulo entre dos rectas? ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer esto. ¿Eh? Vamos a hallar una fórmula para el ángulo entre dos rectas. A ver, ¿cómo uno calcularía el ángulo entre una recta y otra? Bueno, lo vamos a hacer por acá también. Miren que tan complejo no nos va a salir. Vamos a mover un poquito esto para acá arriba o más allá. Y también vamos a mover estas rectas paralelas. Pongámonos por ahí. Y entonces, miren, para gestionarlo del ángulo y hacerlo de la manera más simple posible, vamos a suponer que las rectas estas se cortan en el origen, que después uno las podrá desplazar, ¿eh? Pero en principio se cortan, supongamos que se cortaban en el origen. Entonces tendré una recta cruzando por el origen, ahí, y otra recta que también se va a pasar por ahí y tendría eso, ¿no? Ahora, desde el eje X positivo, recuerden que aquí tenemos nosotros nuestro eje X, el origen, ahí donde se cortan, y el eje Y. Entonces, miren, la recta que marqué en amarillo, ya le vamos a poner la recta L1, va a tener un ángulo alfa. Ahí ya. Y vamos a tener otra recta, la recta L2, que con respecto al eje X formará un ángulo que se llama beta. ¿Ya? Y entonces voy a decir que el ángulo entre las dos rectas, le voy a poner el ángulo teta, ¿ya? El ángulo teta vendría siendo, miren ustedes la forma como se genera, digamos, el ángulo que está entre L1 y L2 vendría siendo este ángulo, ¿no? El que va a formarse ahí. ¿Que cómo lo puedo generar en términos del alfa y el beta?
Sería que ese ángulo es beta menos el alfa, ¿o no? Ahí tendríamos el ángulo teta. Y yo quiero saber cuánto vale ese ángulo. Entonces, voy a plantearlo de esta manera. Voy a decir, a ver, la tangente de teta, para pesquisar cuál será el ángulo, después le saco arco tangente y sé cuál es el ángulo. Entonces, la tangente de teta, ¿qué sería lo mismo que poner tangente de beta menos alfa? ¿Y por qué utilicé la función tangente? Porque recuerden que la tangente de los ángulos que forman las rectas con el eje X se llaman las pendientes. O sea, que no solo sé que ahí tengo un ángulo alfa, sino que sé que la pendiente de la recta L1 es la tangente de alfa. Así como también sé que la pendiente M2 de la otra recta será la tangente del ángulo que forma con el eje X, que sería beta. Así que tangente de alfa es M1, tangente de beta es M2. Las dos rectas que tenían sus respectivas pendientes. Bueno, si yo me recuerdo de la parte de la trigonometría, tengo la fórmula de tangente de la recta. Bueno, tangente de la recta era tangente de beta menos tangente de alfa dividido por 1 más la tangente de alfa por la tangente de beta, ¿no? O tangente de beta por tangente de alfa, da lo mismo abajo porque la multiplicación es conmutativa, ¿no? Tangente del ángulo entre las dos curvas que lo puedo calcular de esta manera. Pero, como la tangente de beta era M2 y la tangente de alfa es M1, me quedará eso dividido por 1 más el producto entre M1 y M2, que ahí me está quedando la tangente del ángulo. O sea, dicho de otra manera, la tangente de teta será igual a M2 menos M1 dividido todo esto por 1 más M1 por M2. Pero hay un detalle, esto me puede gestionar dependiendo si me queda positivo o negativo esa resta que yo vaya a hacer. Si me queda negativa, uno dice la tangente, si es negativa, el ángulo no está en el cuadrante 1. Y como yo quiero definir ángulos agudos, entonces tengo que dejar el número positivo. Que la tangente me dé positivo, no negativo. Así que para asegurarme que ello acontezca y no tener problema ahí que cómo seleccioné los M1 y M2, que lo que hace uno en términos globales es venir acá y ponerle barra de valor absoluto y cero problema porque ahí ya lo tiene positivo. Entonces, esta formulita de acá es la que me dice cómo yo saco el ángulo entre dos curvas, que la tangente de ese ángulo es esa operatoria, que si yo sé cuáles son las pendientes de las rectas que están interviniendo, a las cuales le quiero pesquisar el ángulo, hago los reemplazos de sus respectivas pendientes y que ya sé cuánto me da la tangente del ángulo. Ahora, de acá van a salir dos cosas. Mire, si las rectas fuesen paralelas entre sí, tendrían la misma pendiente, ¿o no? ¿Por qué razón? Porque si son paralelas, el ángulo entre ellas es 0. Y si el ángulo es 0, digo, la tangente de 0 es 0. ¿Y esta fracción cuándo se anula? Digo, esa fracción se haría 0 si el numerador fuera 0. Y para que el numerador sea 0, entonces me queda que M2 y M1 tienen que ser iguales porque sería la única alternativa de que la tangente fuera nula, indicaría ángulo nulo, y el ángulo 1 es porque las rectas van paralelas, o son coincidentes o estaban separadas. Así que esta condición dice, si las rectas van paralelas, que yo ya sé que tienen igual pendiente.
Así que si en determinado momento me dicen, mire, encuentre la ecuación de una recta paralela a otra, que yo ya sé que tienen la misma pendiente, porque todas las rectas paralelas tendrán igual pendiente. Ahora, la otra opción típica y habitual que uno utiliza es la perpendicularidad. Quiere decir que las rectas se cortan formando ángulo de 90. Pero aquí tengo un problema. Para que el ángulo sea 90, diría yo, ¿cuánto es la tangente de 90? Digo, la tangente de 90 no existe, que esa cosa se va al infinito. Bueno, y aquí tengo una fracción. La pregunta es, para que esta fracción no exista, ¿qué tendría que pasar? ¿Cuándo no existe una fracción? ¿Qué debe ocurrir para que uno diga, mire, esta fracción no existe? No está definida, no corresponde a un real. 0 por 3. Denominador es 0, ¿o no? Ya, y entonces me quedará que lo que va a tener que pasar es que se tiene que cumplir eso, ¿no? Ahí el denominador es 0 y la fracción no existe. Dicho de otra manera, si yo despejo M1 por M2, ¿qué me va a quedar? Que tiene que dar menos 1. Y ahí es donde aparece esta típica propiedad que le enseñaban a uno en el colegio, ¿no? Que decía, mire, dos rectas son perpendiculares cuando el producto de sus pendientes es menos 1. Es porque en ese caso, en esta expresión de la tangente del ángulo, me daría la no existencia, el ángulo sería 90 y las rectas serían perpendiculares. Así que esta condición dice que las dos rectas van perpendiculares. Esa es la forma de decir que dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es menos 1, serán paralelas si las pendientes son iguales. Bueno, y en cualquier otra situación se van a estar cortando las rectas, pero en algún otro ángulo, que no sea necesariamente el de 90. Habrá que ver cuál es el ángulo dependiendo cómo son M1 y M2. Para ello tenemos entonces la fórmula esta de la tangente del ángulo, hecha como valor absoluto de la resta de M2 con M1, dividido todo ello por 1 más M1 por M2. Ángulos entre rectas. Casos particulares, el paralelismo y la perpendicularidad. ¿Ya? Perpendicular en términos de pendiente de las rectas es que el producto entre ellas me dé menos 1. Así que eso ya uno lo tendrá ahí para esta situación. Ahora, ¿qué otra cosa nombra habitualmente dentro de las rectas 1? Que ya tenemos prácticamente todo, ¿ah? Pero nos falta un detalle más que tiene que ver con esta cosa. Tengo una recta conocida y le he puesto por ecuación su forma general, ax más bi más c igual 0. Por otro lado, tengo un punto en el plano de coordenadas x0 e y sub 0. Es un punto. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Quiero plantear lo siguiente. Hallar la distancia entre P0 y la recta L, que la vamos a anotar así, la distancia desde el punto P0 a la recta L. ¿Cuál será esa distancia? ¿Cómo la calcularé? Entonces, para ello vamos a hacer el primer análisis en todo caso. ¿Ah? Mire, ¿qué tal si yo tengo una recta y tengo un punto? Podríamos decir, ya aquí voy a tener mi punto. Y quiero entender la distancia más corta, ¿ya? Que va de un punto a otro. O sea, la distancia del punto a la... A ver, pongámosle acá, esta era la recta L, ¿no? Tengo el punto P0, tengo la recta L. Quiero pillar la distancia entre ellos.
Entonces, lo que voy a hacer es esto, ¿ah? Vamos a trazar aquí una que va de aquí. Una pregunta, ¿cuál creen ustedes que sea lo que uno defina como la distancia? ¿Cuál será? Para allá, esta, más acá, ¿dónde me voy moviendo? ¿Cuál será? Que tenga sentido como la más corta, ¿o no? Cuando uno habla de la distancia entre dos cosas, dice la más corta. Y la pregunta, ¿cuál es la más corta? Cuando es perpendicular. Cuando es perpendicular. No sé si me quedo muy perpendicular ahí. Pero, miren, ¿por qué la perpendicular y no otra? Supongamos que esta fuera la perpendicular, la que trazamos ahí, no sé si parecerá muy perpendicular que digamos, pero si no fuera la perpendicular y uno dijera, no, es otra, la más corta, aquí ya hay contradicción, ¿no? ¿Por qué razón? Miren, porque ese trazo que acabo de marcar, el que va en verde, vendría a ser hipotenusa de un triángulo, ¿no? Y la hipotenusa es más larga que los catetos. Así que esa distancia verde es mayor que la que baja perpendicular. Razón por la cual la distancia más corta desde un punto a una recta es el trazo que baja perpendicular. Así que eso ya más o menos uno lo tendrá adquirido, que sabe que la distancia que tiene que encontrar es la perpendicular. Por lo que entonces esto vendría a ser la distancia que hay entre el punto P sub 0 y la recta L. Es la distancia que hay de la longitud de ese trazo que va perpendicular. Y eso es lo que yo tengo que tratar de encontrar, una ecuación para esa cosa. Así que vayamos mirando a ver cómo nos va, para ver si la alcanzamos a calcular ahora, ¿no? Yo espero que nos dé el tiempo para hacerlo. A ver, tenemos... nos queda ¿cuánto? Hasta los 45, ¿no? Sí, ahí. Sí. Alcanzaremos a hacer. Miren, ¿cuál va a ser nuestra manera de argumentar para la búsqueda del punto? Miren, lo que voy a hacer es esto, ¿ah? Yo quiero encontrar esa distancia, la que acabamos de decir, la perpendicular que va desde el punto P0 a la recta. Miren, ¿qué voy a hacer primero? Voy a encontrar esta recta. Vamos a encontrar la ecuación de esta recta, que tiene una particularidad. Pasa por P0 y es perpendicular a la recta L. Por lo tanto, yo le conoceré ya su pendiente, ¿o no? Porque si conozco la ecuación de la recta L, conozco su pendiente. Y como la otra sería la perpendicular, también le conocería la pendiente. Entonces, conocida la pendiente de la recta verde y conocido un punto por el cual pasa, que si yo me voy para atrás, digo, acá tengo la ecuación que me sirve. Pendiente y punto. El punto aquí 0 y 0. Y la pendiente es la que puedo generar a partir de la otra, porque como son perpendiculares, yo ya le conocería la pendiente. Listo. Esa ecuación la calculo. ¿Qué hago después? Digo, bueno, ya que tiene la ecuación verde y también tiene la ecuación de la amarilla, ¿por qué no encuentra este punto? ¿Que lo puede pillar? Que sí. ¿Cómo uno encuentra dónde se cortan dos curvas siempre? Esto del cálculo que ya hacíamos antes, ¿no? Cuando han estudiado cálculo. O para pillar la intersección entre curvas, ¿cómo yo pillo, por ejemplo, la intersección entre una parábola y el eje X? Resuelvo la ecuación. Hago el sistema, ¿no? De hecho, cada vez que yo tengo dos curvas y quiero ver dónde se cortan, lo que hago es resolver el sistema de ecuaciones que tienen. Por lo tanto, aquí como ya tendría la ecuación inicial, la L, la otra que la voy a encontrar, porque como es la ecuación de la recta perpendicular, que ya la voy a tener. Bueno, si yo resuelvo ese sistema de ecuaciones, voy a encontrar ese punto.
Y una vez que tenga ese punto, listo, porque como tengo una fórmula que me permite a mí sacar la distancia entre dos puntos, que puedo sacar la distancia entre el punto P0 y ese que habré encontrado. Y ahí tengo la distancia entre los dos puntos. Ahora, vamos a hacer eso. El problema es que lo vamos a hacer con letras, no lo vamos a hacer con números, así como esto todo tiene letras, así que hay un poco de álgebra de por medio con la que trabajar. Primero, voy a asumir la recta de tipo oblicua, ¿ya? Si no fuera oblicua, ya vamos a ver qué pasa. ¿Cómo lo hago? Sale bastante fácil encontrar la distancia de un punto a una recta vertical o desde un punto a una recta horizontal. Es más, luego vamos a ver que la cosa sale como consecuencia de estos mismos cálculos que vamos a hacer. Entonces yo voy a tomar en cuenta esto, ¿ah? ¿Qué quiere decir que A por B sea distinto de 0? Que ninguno de los dos es 0. Y si ninguno de los dos es 0, la recta es oblicua. Ahora, voy a despejar el I de acá, mira. Me quedaría B por I igual a menos A por X menos C. Quiero despejar el I, divido por B. Puedo dividir por B porque estoy pensando que el A y el B son distintos de 0. Así me está quedando. Y listo, miren. Tengo ya la pendiente de la recta L. Menos A partido por B. Pregunto, ¿conoceré entonces ya la pendiente de la recta perpendicular? Que sí o no. Porque miren, ¿qué tiene que pasar? Que multiplicada con la otra, como son perpendiculares, tiene que dar menos 1, ¿no? Así que me va quedando la pendiente de la perpendicular multiplicada por menos A partido por B, que tiene que darme menos 1. Y si yo despejo, la pendiente de la recta perpendicular será B partido por A. ¿Qué tiene sentido esa división? Porque el A y el B son distintos de 0. Que ya tengo la pendiente de la recta perpendicular. Ah, y tengo un punto por el cual pasa x0 e y sub 0. Así que la ecuación de la recta perpendicular será así, ¿no? Uno dice y igual a. No. Escribamos la ecuación punto pendiente, que es de este tipo. Y menos la abscisa del punto por el cual pasa esta recta, que es el punto y sub 0. Igual a la pendiente de esta recta. Ah, la pendiente de esta recta es B partido por A. Multiplicado por x menos x sub 0, porque le tengo que restar la abscisa del punto por el cual pasa. Entonces, miren, ya tengo la ecuación de la recta perpendicular. Este sería entonces, ojo, la recta perpendicular. Que listo. Hecha la perpendicularidad, a encontrar el punto de intersección. Entonces aquí, ¿cómo voy con esto? Punto de intersección. ¿Cómo lo calculo? Que tengo que resolver el sistema, ¿no? O sea, tendré que resolver este sistema, miren. AX más BI más C igual a 0 es una de las ecuaciones. Y esta otra que dice I es igual a B a X menos X0 más I0. Pasé el I0 sumando, ¿eh? Bueno, yo tendría que resolver este sistema de ecuaciones para pesquisar precisamente el punto donde se cortan las dos rectas. Que la solución de este sistema de ecuaciones originará este punto. Llamémosle el punto P de corte que se genera ahí. Para luego
decir que la distancia que hay desde el punto P sub 0 a la recta L será la misma distancia que hay desde el punto P sub 0 al punto P, lo cual me conviene porque yo ya conozco fórmula para distancia entre dos puntos. O sea que el único inconveniente que tengo por el momento es encontrar este punto, que es la solución del sistema de ecuaciones. Así que a resolverse a esto, ¿no? Bueno, variadas opciones para resolver sistemas de ecuaciones, como siempre sucede, ¿no? Pero, ¿qué tal si quisiera yo despejar, por ejemplo, el X? Averiguar cuánto vale el X, podría decirme, voy a hacer esto. Y tengo a X más B por I. Ah, pero resulta que el I de la segunda ecuación yo sé que vale B partido por A por X menos X0 más I sub 0. Bueno, todo eso más C es igual a 0. Se fijan que lo único que he hecho ha sido reemplazar donde estaba la I, puse la expresión equivalente, que la he despejado de la otra recta. Ahora, ¿qué me queda como incógnita acá? El X. Así que vamos a darnos a esa tarea a pesquisar cuánto vale el X. Tengo, miren, A por X más, miren, aquí voy a ir multiplicando con el B que está afuera también, ¿no? Me va a quedar B cuadrado partido por A, que multiplicará al X menos X0. Pero también voy a tener el B multiplica al I0 también, ¿no? Porque recuerden que en este paréntesis de corchete, el B que va afuera multiplica lo que va al interior, a los dos términos, ¿no? Más C igual a 0. Y ya ahí vamos un poco más encaminados, a pesar de que acá, como quiero encontrar la X, aquí voy a multiplicar mejor, me va a quedar B cuadrado partido por A por la X. Objeto de ello es que para ya tener un poco más aislada la parte que lleva la letra X. Hay otra que no tiene X, que es B cuadrado partido por A por X0 del segundo producto, más B por I0 y más C. Que todo esto me queda igualado a 0. ¿Ya? Queriendo encontrar, como decía, cuánto vale el X. Ven que la expresión en X, una de las dos, tiene un denominador. Si yo quiero deshacer ese denominador, lo que voy a hacer es multiplicar por A. Ya no gustan los denominadores en la ecuación, así que fuera con él. Ah, bueno, acá me va a quedar A cuadrado por X más B cuadrado por X, que el A se ha ido, ¿no? Porque uno multiplicó por A, menos B cuadrado por X0 más A por B por I0 más A por C. Bueno, y 0 por A es 0 nomás, ¿no? Que ya estamos mejor. Que voy a sacar X de factor común para despejarlo. Entonces me quedaría A cuadrado más B cuadrado. Y vamos a lanzar hacia el otro lado todas las otras expresiones. Es decir, que el B cuadrado X0 cambia para allá, pasa sumando, ¿no? El A, B y 0 restará. Y el A con C también. Entonces, que ya voy de buena manera porque ya tengo cuánto vale el X. El X vale B cuadrado X sub 0 menos A por B por I sub 0 menos A por C, y va a quedar toda esta cosa dividida por A cuadrado más B al cuadrado. Y dispongo, al menos ya, de la abscisa del punto de intersección que había, este punto que teníamos dibujado por allá, el punto P, de las dos rectas. Le hemos encontrado la abscisa. Ahora, si yo quiero la ordenada, es decir, quiero el valor de la I, podría venir con esta cosa que acabo de sacar y decir, ¿será que vamos a hacer esto? Ya sé cuánto vale el X. ¿Cómo hace uno cuando quiere resolver un sistema de ecuaciones si ya encontró una incógnita?
va y reemplaza en el sistema para sacar la otra, ¿o no? Miren, aquí vamos a hacer eso entonces. Ahí vamos a poner esa expresión para el X, que nos va a permitir tener una expresión para el Y. Y de esa manera, uno dirá entonces, bueno, el Y va a ser igual, entonces, miren, Y es igual a A. No lo cambié de acá, ¿no? Y igual, como decíamos, B partido por A multiplicando a X. ¿Pero qué cosa es X? Es B cuadrado X0 menos AB Y0 menos A por C y todo dividido por A cuadrado más B cuadrado. ¿Qué está haciendo esto? Toda esa cosa, de acuerdo a la fórmula, le falta después que yo ponga menos X sub 0. ¿Recuerdan la fórmula? Decía B partido por A, X menos X sub 0 más Y sub 0. Y esta expresión es la que hay que peinar y acomodar para que nos vaya quedando algo más manipulable, que tengamos una expresión un poco más sencilla, ¿ya? Para el despeje ahí de esta cosa. A ver, estamos pillados ya de la hora, miren. Aquí habría que multiplicar, les va a quedar algo similar a la de la X. Si lo pueden hacer, sería bastante apropiado. Si no, no se preocupen, que retomamos esta misma operatoria la próxima sesión y terminamos la fórmula. ¿Ya? Para encontrar el Y, una vez que tenga el X y el Y, ocupo la fórmula de distancia y calculo esta distancia que estábamos buscando. Si pueden hacerlo y tienen tiempo y ganas, traten de meter la fórmula ahí en la de distancia. Bueno, aquí acomodar el Y, que le quede una expresión más sencilla, así como la de la X. Bueno, la de la X no es que sea de lo más sencilla tampoco, pero tiene una ventaja. Luego, cuando uno haga la distancia, se van a dar cuenta que se empieza a achicar esto. Al final no va a quedar algo tan horrible, va a quedar más reducido. Pero si le pueden meter mano a la operatoria, por favor háganlo, ¿ya? Si no, de todas maneras, de todas formas lo vamos a hacer el jueves, ¿ya? Vamos a dejar acá entonces y nos estaríamos encontrando entonces el próximo jueves. Ahí continuamos con esta historia de la recta, que ya la vamos a terminar porque nos falta esa fórmula nada más, para ir ya incorporando otras, como son la circunferencia y las otras cónicas, que ya trabajaremos con ello entonces nosotros el próximo jueves. Por ahora hasta acá, nos encontramos, cuídense mucho y que todos estén